Hoy vamos a trabajar la página 166. En este caso vamos a trabajar el punto número 1 y 2. ¿Listo? Ese primer punto, o bueno, toda la página, todo el aplicativo, está relacionado con los diagramas. Nosotros la última clase trabajamos los diagramas de barras, diagramas apilados, diagramas porcentuales, el pictograma y los diagramas circulares. Entonces, todos esos diagramas los vamos a trabajar el día de hoy, digamos que dependiendo del ejercicio. Y si no, la próxima clase continuamos con los otros puntos que nos haga falta. ¿Listo? Profe, Entonces, perdón, ¿qué página era? página 166. Ya les voy colocando igual para que ustedes vayan mirando. ¿Listo? Espérenme acá un segundo para compartirles. Listo. Listo. Entonces miramos por favor acá. Dice, primer punto. Entonces, bueno, escriban por favor como título aplicativo de representaciones gráficas y análisis. Página 166. Primer punto, entonces dice, realiza un estudio sobre la asignatura con mayor dificultad para los adolescentes. Eso es lo que se tiene, Entonces ya se realizó un estudio, pero está relacionado con las asignaturas con mayor dificultad. Está matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias y sociales, con las letras M, I, L, C y S. Fíjense que acá nos dan los resultados de los 30 estudiantes, pero esos 30 estudiantes son adolescentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, cojamos las letras, como las tengo acá, M, I, L, C y S, y vamos a encontrar la cantidad. Entonces, ¿cuántas para M? ¿Cuántas para I, para L, para C y para S? Espero un momentico, ustedes cuentan, me dicen cuánto hay de cada una de las letricas. Es como si fuéramos a hacer una tabla pequeña, ¿cierto? Todos copien en su cuaderno el título y el primer punto, pero solamente el procedimiento que vamos a trabajar, no van a copiar todo el enunciado. Entonces, en el primer punto vamos a hacer una tablita pequeñita en donde vamos a encontrar la cantidad de las letras. ¿Alguien ya tiene el valor de M? Simón, ¿ya lo tienes? Profe, tenemos que poner, no hemos copiado nada más. No. O No, lo de 7, profe. Vale, cuando terminemos el taller, ahí sí copiamos lo del mapa. ¿Listo? Que es lo que nos todavía, esta temática hace parte todavía de lo del segundo periodo. Resulta que en el segundo periodo vimos los tipos de gráficas, pero en el tercer periodo vamos a ver cómo se analiza. Entonces vamos a conectar esos dos el día de hoy y la próxima clase. Cuando terminemos este taller, ahí sí colocamos tercer periodo y el mapa. ¿Vale? Listo. Simón, 7. Y ¿cuántos hay 12. de I? 12. No, cuéntalos bien. 11. No, 10. Profe, perdón, es que te estoy 11, escuchando profe. muy trabado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese punto? Contar, ¿cuántas letras? Las veces que están las letras. 11, ¿cierto? ¿Todos me escuchan ahí bien o se escucha entrecortado? Se escucha bien. No, profe, es que yo te estoy escuchando mal porque en Villacá cuando llueve, entonces se va un poco el internet y está lloviendo. Bueno, vale, listo. Bueno, seguimos con la letra L. ¿Cuántas, Juan Pablo? 4. La C. Carlos. Carlos Beltrán. 4. 4. S. Ángela. 4. Eso, listo. De tal forma que sumamos y nos debe dar 30 y 30 son los estudiantes a los cuales se le hicieron la encuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en este caso ya tenemos el valor de cada una de las letras. ¿Listo? Por favor, los que no han prendido su cámara, estoy acá viendo que no hay algunos que no la han prendido, por favor, prendámosla.
Listo. Entonces pasamos al punto A, elaborar un diagrama de barras. Para elaborar un diagrama de barras, ¿quién me quiere contar cuál es el paso a seguir? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un diagrama de barras? Primero hacer el eje Y y X. Muy bien, eje X y Y. Luego, ¿qué más? Hacer la tabla, poner los datos. Sí, listo, vamos a ponerle los datos, pero hay que relacionar y hay que mirar si el diagrama es con las frecuencias o si es con el porcentaje, ¿cierto? Entonces acá en este caso, fíjense que yo ya tengo el diagrama, ustedes lo van a colocar en su cuaderno bien bonito. Vamos a ilustrar ese diagrama. Hola, profe. Buenas tardes, niños. Listo. Entonces acá tenemos. Entonces colocamos nuestro diagrama de barras. Ese diagrama de barras va a tener el eje Y, en el eje Y van a ir las frecuencias, en el eje X va a decir la asignación con mayor dificultad. Entonces por eso vamos a colocar las letras. M, I, L, C y S, o sea, matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias y sociales. Los resultados que nosotros contamos ahorita anteriormente, entonces son los que nos sirven para hacer nuestro diagrama. Entonces, primero vamos a colocar en la primera barra matemáticas, subimos hasta 7, que es la cantidad de estudiantes que mencionan que matemáticas es difícil. Después viene inglés, pero fíjense que inglés es la asignatura que a los estudiantes les parece más difícil, la más difícil. Después seguimos con lenguaje 4, ciencias 4 y sociales 4. Cuando nosotros terminamos de hacer el diagrama de barras, subimos las barritas la cantidad de veces que se esté trabajando esa letra, por ejemplo, hay que colocarle el número encima, de tal forma que cuando uno vea la gráfica, pues se vea más rápido el valor que se está trabajando. Y de pronto no va a ser, pues, digamos, sí queda igual bien acá en el eje Y colocar los números porque eso también me representa más rápido la cantidad. Pero aún colocando encima de la barrita el número es mucho mejor. ¿Listo? Bueno, entonces voy a esperar un momentico mientras que ustedes hacen su diagrama. Eso es lo que nos están pidiendo en la situación anterior. Hacer el diagrama de barras de esa situación de la asignación con mayor dificultad para los adolescentes. Y sabemos que hay 30 adolescentes. ¿Listo? Ahora lo que vamos a colocar son las conclusiones. ¿Listo? Para las conclusiones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el análisis. Ese análisis lo vamos a hacer con respecto a cada una de las barritas. Entonces ya les voy mostrando cómo debe quedar. Gracias, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, ¿Qué es lo que están haciendo, por profe? acá, tenemos por acá, estamos trabajando página 166. Entonces, Profe, aquí en yo veo este caso, negro. ¿no se ve? No, profe, yo sí veo. Debería compartir otra vez. Ya vuelvo a compartirles. Listo. Entonces, estamos acá en las conclusiones. Ahora vamos a hacer una conclusión con respecto a cada una de las filas, ¿sí? Cada una de las barritas, más bien. Si vamos a hacer la conclusión con respecto a matemáticas, pues vamos a decir que 7 adolescentes manifiestan que matemáticas es una de las asignaturas con mayor dificultad. Solo 7 personas dicen que matemáticas es con mayor dificultad. 11 personas o 11 adolescentes manifiestan que inglés es una de las asignaturas con mayor dificultad. 4 adolescentes manifiestan que el lenguaje es una de las asignaturas con mayor dificultad. Entonces vamos a hacer una conclusión por cada una de las columnas, por cada una de las barritas del diagrama. ¿Listo? Entonces van copiando, por favor, buenas tardes, las colocan de esta misma forma, las conclusiones, porque este es el análisis que estamos haciendo. Recuerden que vamos a hacer un análisis en cuanto a cada una de las gráficas que vayamos a trabajar.
Entonces, colóquenlas, por favor, así como se las coloqué. Y ahorita, al contestar la pregunta B, entonces ahí sí, pues ya con respecto a cada pregunta, miramos cuál es la asignatura que más se les dificulta, cuál es la que menos se les dificulta. ¿Listo? Apagamos, por favor, micrófonos. Estamos trabajando la página 166. Profe, ¿qué página es? Y estamos haciendo el punto número 1. Gracias, profe. Apagamos, por favor, micrófonos. Listo. En el primer punto, entonces, decía que hacer un diagrama de barras. Estamos haciendo el diagrama de barras de esa situación, del punto número 1, y estamos dando la conclusión de cada una de las barritas. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Vamos con el siguiente punto. Entonces, en el siguiente punto nos dicen que vamos a... Dice, contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el diagrama que elaboraste. Primera parte, ¿cuál es la asignatura con menor dificultad? Miremos este diagrama de barras y miremos cuál es la asignatura que presenta la menor dificultad. ¿Quién me quiere decir? Lenguas sociales y ciencias. Pues es que Eso, muy bien. Muy bien, entonces miramos cuál es la barrita más pequeñita, pero encontramos que no hay una, que son 3. Entonces la respuesta es, son 3 asignaturas. Lenguaje, ciencias y sociales. Yo escribí acá las iniciales, pero ustedes pueden colocar la letra completa, ¿listo? O la palabra completa, más bien. La palabra lenguaje, ciencias y sociales. Esas son las 3 asignaturas más de menor dificultad. Siguiente. En el siguiente dice que qué porcentaje reúnen las asignaturas de matemáticas y ciencias. Primero que todo, ¿quién me quiere contar cómo sacamos el porcentaje de cualquier valor o de cualquier frecuencia? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo recuerdan que se saca el porcentaje? Como lo sumado entre todo. Sí, pero solito, o sea, solito el porcentaje. ¿Cómo hacemos para sacar el porcentaje? ¿Quién lo sabe? No se les puede olvidar porque nosotros trabajamos en el segundo periodo, todo el segundo periodo con eso. Entonces no se nos puede olvidar. A ver, ¿quién me iba a hablar? A ver, David, Santiago, ¿tienes micrófono para que hables? Multiplicar David. por 100. ¿Pero qué vas a multiplicar por 100? Profe, ¿puedo decir? A ver. Profe, yo como que sé. Profe, o Vamos, sea, es uno para que escuchemos. Multiplicado por 100 y dividido por el total de los datos. Ok, vuelve a repetirlo porque no se entendió, Paula. El dato que necesitas en porcentaje lo multiplicas por 100 y se divide por el total de los datos. Bueno, entonces muy bien. O si no, lo mismo es coger el dato, por ejemplo, 7. Tú quieres pasar el 7 de matemáticas a porcentaje, entonces colocas 7, lo divides. ¿Entre quién? ¿Entre quién lo vamos a dividir, Paula? Entre el total de los datos. O sea, 30, que sería el total. 30. Eso, muy bien, Simón. Entre 30, 7 lo dividimos entre 30, pero después lo multiplicamos por 100. Perfecto. Pero fíjense que aquí en este caso, a nosotros nos están preguntando por el porcentaje de matemáticas y de ciencias. Entonces, de una vez sumamos esos dos, sumamos esos dos valores. Vamos a mirar acá. Listo. Miremos aquí en este caso, espérenme, corro acá un poquito esto porque no se ve. Listo. Entonces, cojo el valor de matemáticas que es 7, el valor de ciencias que es 4, lo sumo y eso me da 11. Ese valor de 11 lo voy a dividir entre el total de los datos, lo que decía Paula, se supone que es 30 datos, ¿cierto? Porque son los 30 adolescentes a los que le hicieron la encuesta. Ese valor se dividió, 11 dividido entre 30.
Eso me da 0.366, periódico. Por eso le pongo el gorrito encima. Voy a tomar 3 cifras porque es periódico. Ese valor se multiplica por 100. Al multiplicarlo por 100, voy a agrandar acá un poquito, listo. Al multiplicarlo por 100, entonces eso me da 36.6%. Y ese sería el porcentaje que nos están preguntando para matemáticas y para ciencias. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió, niños? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, listo, perfecto. Copiamos entonces. ¿Qué no entendiste, Alejandro? Lo último. Para sacar el porcentaje hay que sumar la cantidad de las personas que escogieron que matemáticas es una de las asignaturas con mayor dificultad. Entonces eran 7. 7 más 4, que son los de ciencias, son 11 estudiantes o adolescentes. Ese valor se divide entre 30 porque son la cantidad total de estudiantes. Da 0.366. A ese valor se multiplica por 100 y da 36.6, que es el porcentaje. Eso es lo que nos están preguntando, el porcentaje. Ah, gracias, profe. Ajá. Profe, y lo de las conclusiones se copia en el cuaderno. Sí, claro, el diagrama y las conclusiones. Todo lo que yo les estoy mostrando acá, todo ya debe ir en el cuaderno. Ok, Entonces, gracias, profe. copian su diagrama, ese diagrama está respecto a la situación, las conclusiones de acuerdo a cada una de las barritas, y la respuesta B, que es de la primera pregunta y de la segunda, están acá en esta parte. ¿Listo? ¿Todos ya copiamos o falta alguien? Profe, yo no he terminado de copiar. Espérate, profe. Ah, bueno, vale. Sí, profe, yo. Listo. Entonces, tómenle una fotico si le hace falta alguna parte. ¿Listo? Bueno. Miramos ahora el punto número 3. De este punto, entonces, vamos a ir analizando cada una de las preguntas. Entonces, voy a colocar acá para que... Este es el punto número 2. ¿Listo? Voy a poner esa acá. Listo. En el segundo punto dice, el siguiente diagrama muestra la tasa de visitas de turistas latinoamericanos en verano al Reino Unido. Fíjense que ese diagrama de barras se está utilizando primero de forma apilada. Apilada porque en la misma barra están trabajando tres países más. En cada una de las barras están trabajando 3 países, si ustedes se dan cuenta. Y fuera de eso se está trabajando el porcentaje. ¿Qué tenemos en el porcentaje? 20, 30, 40, 50, 60, 65, 80 y 100. Cada una de las barras tiene 3 colores porque una es con respecto a Colombia, otra Venezuela y la otra Argentina. Naranja Colombia, verde Venezuela, azul Argentina. Y en la barra, en el eje X, se encuentran los países del Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda. Además de eso, ustedes se dan cuenta que terminando cada barrita está la cantidad de turistas, ¿cierto? Pero como esto está representado es por porcentaje, entonces si nosotros queremos encontrar el número de las personas, pues tendríamos que, por ejemplo, si yo quiero mirar que Venezuela, los venezolanos que estuvieron en Escocia, por ejemplo, miramos que está desde el 30 hasta el 65. Entonces, pues tenemos que hacer la resta de 65 a 30 para mirar que el 30% de los venezolanos fueron a Escocia, pero yo sé que es el 30%, más no sé cuál es la cantidad de personas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, ese 30%, entonces el 30 se pasa a el 30%, el 30%, espérenme,
El 30 se divide por 100 y se multiplica en este caso por la cantidad de personas del total de los turistas, que sería 800, ¿sí? Si yo quisiera identificar cuál es la cantidad de personas venezolanas que fueron a Escocia. Entonces, hago la diferencia, o sea, esta parte de verde, solamente este pedacito equivale al 30%. Entonces, el 30 se divide entre 100, que sería el porcentaje, y se multiplica por 800. 800 es el valor total de los turistas. Dime, Simón. ¿No sería el 35%? Es que llegó hasta 65. Ajá. Ah, ok. 60, eso es lo que tú me dices, 65 menos 30, sí, perdón, 35, muy bien. Llegó hasta 65 y el más bajito es 30, sí señor. Entonces el 35%. Entonces ese 35 es igual es un ejemplo. 35 se divide entre 100 y se multiplica en 800. Ahora miremos, por ejemplo, si fuesen colombianos que fueron a Escocia. Entonces acá llegó hasta 30, o sea, quiere decir que es el 30%. Acá sí es el 30%. Entonces 30 se divide entre 100 y se multiplica por 800. Ahora miremos, por ejemplo, en Gales. Los argentinos que fueron a Gales. Entonces, miremos acá que llegó, es un 50%, porque miren, desde 50 hasta 100 hay 50%. Muy bien, ¿sí? Entonces, ese 50%, entonces el 50 se divide entre 100, pero se multiplica por 600. Y esa sería la cantidad de argentinos que fueron a Gales. De esa forma es que yo obtendría la cantidad de personas que van a los países de visita de países del Reino Unido. ¿Listo? Listo. Miremos ahora sí las... Miremos ¿Eso sí lo las... hacemos nosotros o...? Sí, ese lo vamos a ir haciendo entre todos. Entonces, espérenme, yo incluso acá oculto esto, pues, ¿para qué? Ay, se movió esto. Listo. Espérenme, ya les arreglo acá. Y vamos trabajando entre todos. Listo. Entonces, empecemos con la A. ¿Cuál fue el país más visitado por los argentinos? ¿Qué dicen ustedes? Irlanda. ¿Cuál? Irlanda. ¿Irlanda? No, pero o sea, vamos a... Ah, bueno. Dice que el diagrama muestra las tasas de visitas de turistas. Los turistas son latinoamericanos, los turistas. Pero ¿qué país entonces fue el que más visitaron los argentinos? Porque acá están preguntando exactamente por los argentinos, ¿cierto? Irlanda. Irlanda. Eso, Sí, muy bien, listo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque miren que el color azul, si nos damos cuenta aquí en este caso, es el que tiene más coloreado en la barrita, ¿cierto? Que queremos identificar cuál es el porcentaje de cada uno. Por ejemplo, en Escocia tendríamos que coger 65, bueno, 100 menos 65 para encontrar el porcentaje. Si fuera en Inglaterra, 100 menos 80. Si fuera en Gales, 100 menos 50. Y en Irlanda, perdón, 100 menos 30. O sea que realmente en Irlanda es donde se vio que fueron a visitar más ese país los argentinos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá la respuesta. Profe, tenemos que Profe. el diagrama. Profe, tenemos menos Este diagrama ya lo tenemos en el librito. Acuérdense que solamente estamos colocando las respuestas. Entonces, miren, Profe, colocamos pero así la algunos respuesta. No tenemos libro. Dime. Algunos no tenemos libro. Bueno, pero si no lo tienes, igual en la plataforma está. O sea, no te preocupes porque igual en la plataforma está la página. Entonces, si tú quieres mirar cuál fue el desarrollo.